Aguántenme un segundo. ¿Estamos? Sí, ahí está. Sí. Sí. Sí, a mí todavía no. Yo creo que no sé si está grabando o no. A mí no me... Ahora sí. Aparece Bueno, como grabando. Aparece como grabando. ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, la clase de hoy, ¿cómo la vamos a titular? Derecho Absolutismo. Absolutismo, relativismo de los derechos. Bueno, eso de acuerdo al material, ¿no? Yo lo titulé Absolutismo, Relatividad de los Derechos Humanos, pero la pregunta, me gustaría titular alguna pregunta. ¿Los derechos humanos son absolutos o son relativos? ¿En qué sentido? En el sentido de si tienen límites o no tienen límites. Bueno, vamos a arrancar. Pero primero, antes de arrancar, es importante tener en cuenta o recordar lo que vimos en algunas clases pasadas, ¿no? Cuando ustedes definen el derecho subjetivo, ¿cómo lo hacen? ¿Qué es un derecho subjetivo? Facultad, protestado, Libertad, prerrogativa que tienen las potestad. personas Facultades y potestades de las personas. ¿Que Para tenemos mí- para qué? Para poder Para exigirle a poder- Para otro. hacer valer sus derechos frente a terceros o al Estado. Perfecto, muy bien. Entonces, muy bien, siempre tenemos, cuando hablamos de derechos subjetivos, prerrogativas, facultades o potestades, para exigirle a alguien algo. ¿Y a quién le podemos exigir? Al Estado, obviamente, a otro sujeto o a otro sujeto. Que hagan qué, que cumplan con una obligación. Esa obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Muy bien. Y cuando hablamos de los derechos humanos, porque acá ustedes me dijeron muy bien las tres palabritas mágicas para identificar los derechos subjetivos. Pero cuando hablamos de los derechos humanos, ¿estamos hablando de una categoría distinta, separada de los derechos subjetivos, o son más o menos lo mismo? Por ejemplo, Es una misma categoría, es dentro de la misma categoría. ¿sí? ¿Están todos de acuerdo en eso o no? Por ejemplo, el derecho subjetivo a la propiedad. ¿Es lo mismo que el derecho humano a la propiedad? Sí. El derecho Sí. subjetivo a la intimidad. ¿Es lo mismo que el derecho humano a la intimidad? Sí. 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 Bueno, fíjense que esto ya lo hemos hablado ya en clase, pero piénsenlo ustedes, ¿no? Porque es como que normalmente se habla de los derechos humanos como una categoría completamente distinta. Yo creo que son exactamente lo mismo que los derechos subjetivos, que los derechos naturales, que los derechos innatos, etcétera, 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 como quieran llamarlos. Por una razón muy sencilla. El único poseedor y titular de derechos es el hombre, de carne y hueso, dejando de lado el tema de las personas de existencia ideal o las personas jurídicas. Por ahora, los animales no son sujetos de derecho, son sujetos de protección. De ahí entonces que hay una teoría minoritaria que se va abriendo paso lentamente en la doctrina y en la jurisprudencia internacional y nacional, que habla de los derechos de las personas no humanas, como refiriéndose a los animales. Por ahora, todo el derecho ha sido hecho y pensado por el hombre y para el hombre. Muy bien. ¿Cómo podríamos definir entonces, en base a este concepto que dieron ustedes muy bien de derechos subjetivos, lo que son los derechos humanos? Pues ustedes me dicen, los derechos humanos son verdaderos derechos subjetivos, potestades o facultades. ¿Qué tendríamos que agregarle? Una cualidad que está en los pactos de derechos humanos. Esas potestades, facultades o prerrogativas, ¿las tenemos las personas sin distinción o sin tener en cuenta que esto es muy importante, que no lo habíamos dicho en clase? Nacionalidad. Por ejemplo, Sujetos de derecho. la nacionalidad. ¿Los derechos humanos los poseen las personas de determinada raza o de determinada religión? Sin distinción de raza, de religión, de sexo. Claro, son Bueno. inherentes al ser humano por ser humano y ya. Ahí está la cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, esas potestades o facultades que tenemos las personas y que nos permiten exigir a otros o al Estado el cumplimiento de una obligación de hacer, de abstención, de no hacer o de dar, las tenemos o las tienen los seres humanos sin distinción de cualidades, accidentes, raza, sexo, religión, creencias políticas, posición económica, entre comillas, ¿no? Defectos físicos y o psíquicos. Eso es muy importante que no mencionan los pactos de derechos humanos.
¿eh? Esto después lo vamos a ver en su momento, cuando estamos en presencia de una persona por nacer, por ejemplo, que tiene un defecto físico dentro del vientre de la madre y sabemos que va a morir, porque, por ejemplo, adolece de la anencefalia, que es la ausencia de la calota craneana, que le va a provocar seguramente la muerte, tiene 12 horas de sobrevida. ¿Tiene derechos humanos o no tiene derechos humanos? Fíjense qué pregunta les acabo de hacer, ¿no? Sabemos que va a morir. Está comprobado que puede sobrevivir después del parto unas 12 horas. ¿Ha habido algún caso de un... Tiene igual. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Una persona que tiene un defecto físico y o psíquico, ¿tiene derechos humanos? ¿O eso no tiene importancia para decir que un sujeto posee esas potestades o facultades? Obviamente los pactos de derechos humanos se encargan de establecer que esos derechos se tienen sin distinción de raza, religión, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo agrego acá las condiciones psíquicas, biofísicas, si va a sobrevivir o no va a sobrevivir después del parto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto igual ya lo vamos a ver cuando analicemos otra cualidad de los derechos humanos, en donde los autores refieren que los derechos humanos son innatos. Vamos a ver de qué se trata esto. Pero por ahora estamos en este tema de si son absolutos o relativos los derechos humanos. ¿Me van siguiendo con esto o no? ¿Alguna duda hasta acá? No, vamos bien. No, todo bien. Bien, Todo después bien. ustedes, en base a los materiales, en base a lo que ustedes lean sobre todo el tema de los caracteres de Villar Campos y Herrendorf, que son los autores del material que yo le subí al Drive, quiero escuchar la opinión de ustedes y que me digan si realmente están de acuerdo con esto, que los derechos humanos son verdaderos derechos subjetivos o no, porque no todos están de acuerdo con esto. Así que, cuidadito, ¿eh? 2 más 2, ¿cuánto da en derecho? 5. Y mañana, Indefinido. perfecto. Y lo que yo les digo, quiero que lo pongan bajo examen, ¿eh? Que lo analicen muy bien. Perfecto. Este tiene que ver con el concepto, ¿no? Y ya lo dijimos también en clase. ¿Por qué humanos? ¿Por qué se los llama humanos a estos derechos, entre comillas, subjetivos? Por una razón histórica. Todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, el preámbulo o la declaración de principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las normas contenidas allí, y tratando de evitar las naciones civilizadas los desmanes que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces acá surge una pregunta. O dos preguntas. Primero les hago una yo a ustedes. ¿Cuáles consideran ustedes que son los derechos humanos básicos que deben poseer todas las personas? Esto levanta la mano uno y dice así no nos superponemos. ¿Cuáles serían los derechos humanos básicos, no? A ver, Fede. Y según lo que serían los principios del Estado liberal, sería la vida, la propiedad y la libertad. Muy bien. Pero hoy para vos, Fede, hoy, ¿a vos te parece que hoy hay algún derecho que estaría por encima de otro? O digamos que todos los derechos humanos tendrían más o menos la misma jerarquía. No, o sea, la vida, lo que es el derecho a la educación, a una vivienda digna, para mí debería estar por encima que otros. Bien. Obviamente, para desarrollar una vida plena, todos los derechos humanos son necesarios. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Quién más me había pedido? ¿Mate? También, como había dicho Federico, los derechos a la vida, libertad y propiedad como quizás derechos que si esos no estuvieran, no podrían existir otros derechos después de ellos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? ¿Marti? ¿Martina, querías hablar? ¿Euge? Hola, Nico. Sí, ¿puede ser el trabajo digno? ¿Al Claro. salario digno? Exactamente. Ese es un Mínimo derecho vital y humano móvil, también. Mínimo vital y móvil. Exactamente, muy bien. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Quién más? ¿Euge?
Luis. Para mí no hay distinción. Para mí son todos iguales de importantes. ¿Por qué, Euge? ¿Por qué te parece que todos los derechos humanos tendrían la misma jerarquía? Y porque, no sé, para mí todos son iguales, ¿no? Son derechos que tenemos nosotros las personas y que si uno se ve afectado, capaz en cierta forma afecta también al resto de los derechos. Bueno, muy bien. Eso que acaba de decir Eugenia, les diría que es el criterio de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y el criterio de los tribunales internacionales y les diría de la doctrina internacional. En general, la doctrina de los autores y la doctrina judicial, la jurisprudencia, viene sosteniendo que los derechos humanos tienen el mismo nivel jerárquico. ¿Me siguen? Es decir, que la libertad tiene el mismo valor que la vida. Ahora, si nosotros estuviésemos tomando un café en un bar y estuviésemos charlando, yo creo que cualquiera de nosotros diría, no, la vida está por encima de los otros derechos. ¿Por qué? Porque sin la vida no podrían existir los demás. Es como que uno priorizaría el derecho a la vida por sobre los otros. Ahora, ¿por qué la jurisprudencia y la doctrina dicen que todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía? Para evitar el conflicto en un caso concreto. Si en un caso concreto hay una colisión o un choque, qué sé yo, entre el derecho a la libertad y el derecho a la vida, y el tribunal, nacional o internacional, falla a favor del derecho a la libertad, ¿qué pasaría si nosotros decimos el derecho a la vida es el derecho por excelencia? Se estaría violando el derecho de mayor rango, de mayor jerarquía. ¿Se comprende? Por eso los autores dicen, no, todos los derechos tienen la misma jerarquía. Pensemos en la interrupción de un embarazo o en el aborto. ¿Qué está en juego ahí? Derecho a la vida. El derecho a la vida del nasciturus, o de la persona por nacer, y el derecho de la madre a seguir o no seguir adelante con un embarazo. Claro, El derecho la libertad. a la privacidad, la libertad, lo que ustedes quieran, todos los derechos que se han mencionado en varios fallos jurisprudenciales. Entonces, si el juez opta por el derecho de la madre, evidentemente estaría yendo contra el derecho de mayor jerarquía, que sería el derecho a la vida del por nacer. Si fuese así, como nosotros lo dijimos en esa charla de café. Pero lo cierto es que la doctrina y la jurisprudencia ha seguido este camino para evitar estos problemas jurídicos que se pueden dar cuando un juez falla y resuelve en un caso concreto a favor de un derecho en desmedro de otro. Ustedes saben muy bien que cuando un juez resuelve, un tribunal internacional dicta sentencia y hay un conflicto de derechos, ambos derechos no van a poder ser tutelados de la misma forma. Esto está claro, porque el juez va a tener que fallar en un sentido o en otro sentido. ¿Se comprende esto? Pero esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y como dijo Eugenia, todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía, aunque de entrada, aparentemente, a nosotros nos parezca, no, el derecho a la vida es más importante que los otros derechos. Esto que yo les estoy diciendo, chicos, y lo que dijo Eugenia, es tesis mundial en doctrina y en jurisprudencia. Esto no significa que sea la opinión mía, que no importa, me la reservo en este caso. Lo importante es que ustedes sigan el lineamiento de los que saben en esta materia. La doctrina y la jurisprudencia, bueno, unánimemente mayoritarias. ¿Se comprende esto? ¿Alguna duda hasta acá? Pero fíjense que nosotros a veces tenemos un preconcepto de este derecho es más importante que el otro. Y está bien que lo tengamos. Lo importante es qué dicen las normas y qué establecen los tribunales nacionales e internacionales. Sí, Mati, decime. Entonces, ¿cuál es el criterio de la Corte Suprema? Que tienen el mismo rango jerárquico todos los derechos humanos. Claro. Tienen el mismo rango jerárquico. Porque si nosotros decimos a priori que la vida es más importante que la libertad y un tribunal fallase en un caso concreto a favor de la libertad y en contra de la vida, estaría quebrando esta jerarquía de derechos. ¿Se entiende? Por eso, la doctrina hace muchos años y la jurisprudencia no ha querido hacer una jerarquía de los derechos. Los ha colocado todos en un mismo plano de igualdad, para evitar los problemas que se pueden dar cuando un juez falla aparentemente en un caso concreto a favor de un derecho que
a priori tendría un nivel jerárquico menor al otro. ¿Se comprende? Entonces, todos tienen el mismo nivel jerárquico. Esto es lo importante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? No. Muy bien. No. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos, la clase de hoy tiene que ver con si los derechos son absolutos o relativos. Y acá, cuando ustedes en derecho analizan el significado del término absoluto o el término relativo, acá por lo menos nos vamos a encontrar con dos significados distintos. En primer lugar, se dice que un derecho es absoluto cuando es oponible o se puede hacer valer erga omnes. No sé si escucharon esto alguna vez. ¿Qué significa que un derecho es oponible erga omnes? Cuando ese Frente a derecho... todos. Sí, a ver. No, cuando ese derecho es oponible frente a todos. ¿Qué significa que es oponible frente a todos? Que está muy bien lo que estás diciendo. Que lo podés hacer valer. Frente al puedo hacer Estado. Que los demás lo deben Frente al respetar. Estado y a otros particulares. Exactamente. Mi derecho yo lo hago valer frente a todos ustedes. Ninguno de ustedes puede turbar o violar el ejercicio de mi derecho. ¿Y cuál sería un ejemplo de un derecho absoluto que es oponible erga omnes? Derecho ¿Cuál a la sería un vida. ejemplo? La vida. La vida. ¿Qué otro? La propiedad. Exactamente, el derecho de propiedad y lo que ustedes consideran, o lo que se ve como, o se titulan como derechos de la personalidad o derechos personalísimos. Son oponibles erga omnes, a todos. La identidad. Claro, la integridad física, la identidad, la igualdad, la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son oponibles frente a todos. ¿Por qué frente a todos? Porque todos tienen un deber de abstención. ¿Y en qué consiste ese deber de abstención? O esa obligación de no hacer. De no violar mi derecho. De no entorpecer el ejercicio de mi derecho. ¿Me van siguiendo? Ahora, la contrapartida de un derecho absoluto en este primer sentido es que el derecho es relativo. ¿Qué significa que el derecho es relativo? Que solamente podemos exigirle el cumplimiento de la obligación ¿a quién? A una persona. ¿Y esa persona quién es? El obligado. Fíjense que en los derechos absolutos en este primer sentido los hacemos valer y los oponemos frente a todos. Pero cuando el derecho es relativo, únicamente lo podemos hacer valer frente a un sujeto. ¿Y quién es ese sujeto? Básicamente el deudor. Si yo le presto plata a Mari, ¿a quién le voy a reclamar la deuda cuando ella no me pague? ¿A cualquiera de ustedes? ¿A los familiares de Maggie? No. ¿De Mari? No. A Mari. Entonces, ¿qué significa esto? Que el derecho acá es relativo. ¿Por qué? Porque yo lo hago valer o lo pongo frente a una persona, que es la obligada en este caso. ¿Ok? Si un padre no depositó los alimentos puntualmente para su hijo menor, la madre, en representación del hijo menor, ¿a quién se los va a reclamar? ¿Al Estado? ¿Al padre o a los abuelos? Bueno, ahora, una cosa inexplicable del Código Nuevo es que los alimentos se le pueden reclamar a los abuelos. Esto no significa que no existiese en el Código anterior. Existía en el Código anterior, pero era subsidiaria la demanda a los abuelos. Hoy, cuando el obligado, si yo no pago con los alimentos, automáticamente la madre de la criatura demanda a los abuelos, sin pasar por mí, cosa que es una barbaridad para mi gusto. Pero bueno, estos es derechos humanos, no tiene que ver con derecho de familia. Ahora, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el derecho es relativo, ¿cuándo? Cuando solamente lo podemos hacer valer frente a una persona. Y cuando es absoluto, cuando lo hacemos valer frente a cualquiera. Este es el primer significado, derecho absoluto, derecho relativo. Pero hay un segundo significado donde se oponen estos dos conceptos, que es el que nos interesa a nosotros acá, para entender por qué los derechos humanos son relativos. Y es el siguiente. Si yo les pregunto a ustedes, con su libertad, ¿pueden hacer lo que quieren? No. No. No, ¿qué es lo único que pueden hacer? Lo que está dentro Que la ley determine. ¿Y cómo saben eso? Muy bien, ¿cómo saben eso? Todo lo que no está prohibido se puede hacer.
Bien, ese es el principio de libertad del artículo 19. Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella nos prohíbe, ¿no? Las acciones de los hombres, que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Bárbaro. Esta es la libertad. Es el principio de libertad. Ahora, ¿esa libertad tiene límites o no? Sí, los tiene. ¿Cómo sabemos? Sí. Bueno, a nivel interno y a nivel externo, a nivel de los derechos humanos, de los pactos internacionales de derechos humanos, vamos a ver claramente, y que esto tiene que ver con el trabajo que tienen que hacer ustedes, vamos a ver que los derechos humanos están limitados y regulados en los distintos estados. Si yo me quedo en el ámbito doméstico local en la República Argentina, hay 2 artículos de la Constitución que ya nos enseñan y nos demuestran que los derechos están limitados y regulados por la ley. ¿Cuáles son esos 2 artículos? Si alguien sabe. 14 y 28. Muy bien, muy bien. El 14 y el 28 de la Constitución Nacional Argentina. El 14, fíjense cómo empieza. El 14 dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. A saber, 2 puntos y empieza a enumerar los derechos. Por ejemplo, a trabajar y ejercer toda industria lícita, a navegar y comerciar, a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la República, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que la Constitución enumera los grandes derechos. Pero ¿quién va a tener la tarea de regularlos y de limitarlos? Y de decirnos qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con esos derechos. El Estado. La ley, o si ustedes quieren, los organismos competentes o facultados para dictar normas limitativas de los derechos constitucionales, que en principio tienen que ser la ley del Congreso. ¿Ok? El Congreso nos va a decir qué podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer con nuestros derechos. Acá ya tenemos una primera aproximación, que lo dice la Constitución de 1853. Los derechos, claramente, bueno, antes no existía el tema de los derechos humanos, ¿no? Pero yo les planteo a ustedes, ¿el derecho a trabajar es un derecho humano o es un derecho subjetivo? Las dos. Las dos. Lo mismo. Bueno, la libertad de tránsito, ¿qué es? ¿Es un derecho humano o un derecho subjetivo? Las dos. Ambos. Es lo mismo, la propiedad es lo mismo, ¿se comprende lo que quiero decir? Entonces, los derechos humanos ya a nivel interno tenemos la pauta de que están limitados y regulados por la ley. El segundo artículo, que es clave, establece uno de los principios más importantes de la Constitución Nacional. Y como bien dijeron, creo que fue Eugenia, es el artículo 28. El artículo 28 establece el principio de razonabilidad de la ley, que seguramente lo van a estudiar en Derecho Constitucional si es que no lo vieron en el CBC todavía. El artículo 28 nos dice, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, es decir, en la parte dogmática de la Constitución, en el corazón, en donde tenemos todos nuestros derechos y todas nuestras garantías, continúa el 28, no podrán ser, entre comillas, alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Qué es una ley que reglamenta el ejercicio de un derecho y una garantía? Es un conjunto de normas, general y obligatoria, y lo que hacen es limitar los derechos y las garantías constitucionales. En otros términos, esas leyes reglamentarias, ¿qué nos dicen a nosotros los argentinos? ¿Qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer con nuestros derechos y nuestras garantías? Porque normalmente uno cree que lo que está limitado únicamente es el derecho, las garantías también. Por ejemplo, una garantía muy importante que la vamos a ver acá y les voy a enseñar a hacer es que tiene que ver con la doble instancia judicial. Normalmente, si yo tengo una sentencia desfavorable, que no fue buena para mi cliente, ¿qué es lo que puedo hacer? Apelar, ¿correcto? Bueno, el hecho de poder apelar una sentencia, de recurrir una sentencia, pone en juego lo que llama la doble instancia judicial. Entonces, la doble instancia, o el hecho de poder apelar, nos da la pauta de que estamos en presencia de una garantía constitucional que son básicas las garantías. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué plazo tenemos para apelar una sentencia? Si alguien lo sabe, normalmente. Plazo general. 5 días. 5 días, exactamente. 5 días. Esto no lo tienen por qué saber, lo van a ver en derecho procesal, obviamente. Pero el Código Procesal establece el plazo de 5 días.
normalmente. Hoy me notifican la sentencia de primera instancia, donde me rompieron la cabeza, como decimos los abogados a veces, ¿no? No me fue bien. Entonces, ¿qué hago? Apelo. Yo tengo 5 días para interponer el recurso de apelación ante el mismo tribunal que dictó la sentencia. ¿Ok? ¿Cómo se cuentan esos 5 días? Si me notificaron hoy, el plazo de 5 días comienza a correr a partir del día siguiente hábil, que sería mañana. Mañana sería martes. El primer día hábil de los 5 es martes. Miércoles, jueves, viernes. ¿Cuándo me vence el plazo? El lunes. ¿El lunes a qué hora me vence? Al horario de cierre de tribunales, que sería a las 13:30 en Capital Federal. O 14 horas en Provincia de Buenos Aires. ¿Entiende? Entonces, fíjense que la garantía de la doble instancia está regulada y limitada por la ley. ¿Y quién limita esto de la apelación? El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que establece las condiciones en que yo voy a poder establecer o interponer un recurso de apelación. Es decir, no solamente los derechos, la libertad, la propiedad están limitados, sino que las garantías también. Y decirles algo que es importante. Los derechos deben ser entendidos como facultades y potestades. ¿Pero qué son las garantías? Las garantías constitucionales o las garantías de los derechos humanos, que en algún momento ya lo mencioné en clase, ¿no? Son los medios de tutela o protección de los derechos. Esto no lo vuelvan a repetir en otra materia, pero las garantías serían como los matones o los guardaespaldas de los derechos. ¿Por qué? Porque si no existiesen las garantías, los derechos no existirían. ¿Se comprende esto que les digo? ¿Por qué no existirían? Porque ante la violación de un derecho, la víctima no podría ser vuelta a un estado anterior, no se podría satisfacer o indemnizar a la víctima por el daño que sufrió, por la sencilla razón de que no existirían estos medios de tutela o protección de los derechos humanos. Son muy, muy importantes. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes adviertan en una Constitución que existen 10 millones de derechos, por decir una barbaridad, pero no encuentran ninguna garantía constitucional o garantía de los derechos humanos. Las garantías son claves, porque son las herramientas o los medios de tutela o protección de esos derechos humanos. ¿Se comprende esto? Y fíjense que además esto lo menciona claramente el artículo 28. Los principios, garantías y derechos. Y los principios, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un principio constitucional? ¿Qué me dicen? El preámbulo, ¿no? ¿Sería? Estarían en el preámbulo, como regla general. Como ¿Pero si para qué fuesen sirven los principios constitucionales, chicos? los ¿Es lo valores que rige con un los cuales Estado? regular los derechos constituidos en la Constitución. Bien, vale, ¿vos qué decías? Perdóname. Es los que rigen un Estado, por lo que se rige un Estado. Pero ¿para qué servirían estos principios que básicamente están en la Constitución Nacional? Ojo, estoy hablando de principios constitucionales. Después vamos a ver acá, y van a ver en otras materias, una fuente del derecho muy importante que son los principios generales del derecho. Pero cuando nosotros hablamos de principios constitucionales, lo lógico es ¿a dónde los vamos a buscar? A la Constitución Nacional. Pero específicamente ¿dónde están? En el preámbulo. También pueden estar diseminados a lo largo de la Constitución. Y puede haber algún principio no escrito también. Mili, ¿qué decías? Perdóname que te interrumpí. No, no pasa nada, profe, nada. Decía que eran valores que se encontraban en la Constitución. Pero, digamos, si yo les pregunto, a ver, un ejemplo de un principio constitucional, ¿qué me dirían? ¿Y el de razonabilidad no se considera un principio eso? Ese es un principio, muy bien. Bueno, el principio de reserva también. La moral, la ética. Promover el bienestar general. De supremacía constitucional. Ese es un Principio de principio legalidad. constitucional, muy bien. Pero, ¿qué principios están ahí arraigados en el preámbulo? Que fueron como la finalidad de los constituyentes de 1953. 1008, perdón. Promover la defensa común, por ejemplo. Sí, Alcanzar la justicia, consolidar la paz. exactamente, el bienestar general. Todos esos son principios que uno cuando estudia derecho constitucional podría decir, che, estos principios no sirven para nada, ¿no? No sé si alguno de ustedes se lo planteó alguna vez. ¿Qué es lo importante de la Constitución? Las normas, estos principios son, bueno,
Papel picado. Serían como los principios del constitucionalismo clásico estos. Exactamente. Pero esto sería como papel picado, ¿no? Pero en realidad estos principios son elementales. ¿Por qué? Porque son los que informan, los que nutren, no solamente a las normas constitucionales, sino todo el ordenamiento jurídico. Es más, el maestro Germán Vidal Campos, ¿qué decía respecto a los principios? Que no deben ser tomados como una letra vana, como una letra estéril. Porque para él, para el maestro Vidal Campos, los principios tenían la misma jerarquía, o tal vez jerarquía superior a las propias normas constitucionales. Pero, ¿por qué hago esta aclaración? Porque normalmente dice, sí, el preámbulo de la Constitución no sirve para nada, me voy a los artículos, que eso es lo importante. Ustedes el día de mañana podrían fundar una demanda de inconstitucionalidad fundada exclusivamente en el preámbulo de la Constitución. Por ejemplo, en el principio de afianzar la justicia. No sé si lo sabían. Obviamente cuando no encuentran una norma específica dentro de la Constitución para basar o para fundamentar su acción judicial. Pero por eso es importante este tema de los principios constitucionales y de las normas, y a ver cuál es la escala jerárquica o la jerarquía que existe entre principios y normas constitucionales. Y así como les digo yo que hay dos artículos de la Constitución Nacional que denotan que las normas o que los derechos y las garantías están limitados o regulados por la ley, también van a ver que a nivel del derecho internacional de los derechos humanos vamos a encontrar algunas normas también que le permiten a los Estados miembros delimitar, regular lo que se denominan los derechos humanos. Pero esto lo dejamos para el próximo capítulo porque me tengo que ir. Así que les mando un abrazo. Cualquier duda que tengan, yo después les voy a subir el material. ¿Lo tienen el material este o no ustedes? Sí, sí está. Sí. Y después la próxima clase continuamos con este tema. ¿Ok? Perfecto, Entonces, gracias. les mando un Chao, abrazo a gracias. todos. Gracias, profe. Gracias, buenas tardes. Profe, Ah, perdón, profe. ¿Puedo solicitar algo? Sí, decime. ¿Puedo solicitar algo? Dale, te escucho. Sí. Quería saber si para la próxima todos los que tengamos algún tipo de duda o de consulta, lo podemos hacer directamente al chat y no a usted, porque por ahí la duda que tiene un compañero por ahí puede ser la misma que tengo yo o que tiene otra persona. Las dudas las van al chat o me las preguntan a mí, no hay ningún problema, pero no esperen hasta la clase que viene. A medida que van leyendo, si hay algo que no entienden, recurren a mí. Ya se los dije, me encantan las preguntas, ¿ok? Profe, entonces, queda para la próxima la entrega del trabajo práctico. Está. Yo para no matarlo a usted personalmente. No te preocupes, a mí no me matan. Para evacuar varias. Para mí es un placer, háganlo como quieran. Lo ideal sería que lo hagan en el grupo, así la duda de uno les sirve a todos, pero a mí no me molestan las preguntas, todo lo contrario, ¿ok? Claro, buenísimo. A Gracias. disposición de todos ustedes. Les mando un gran abrazo a todos. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Chao, Nico. Yo, profe. Chao, chicos. Chao, Hasta luego. gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Tengo una última duda. Al final Decime. la entrega queda para el jueves. ¿Queda para el Sí, jueves al final para la el entrega? jueves.